Hola, 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 pues muchísimas gracias por conectarse. Está la periodista de investigación Anabel Hernández, ella es reportera con más de 3 décadas de experiencia en el ámbito de seguridad. Anabel, gracias por tomar el enlace. ¿Cómo ¿Qué te tal? Al encuentras? contrario, un saludo a ti y al auditorio. Con gusto saludarte. Bueno, pues como conforme avanza la información sobre este gobierno nuevo que va a encabezar Claudia Sheinbaum, se sabe ahora que es Omar García Harfuch, el nuevo secretario de Seguridad, el nuevo titular de Seguridad en el país, Anabel. ¿Qué opinas de esto? Tú que has podido tener mucha información, que le has dado seguimiento a lo largo de los últimos años. Bueno, antes que nada, lo que puedo asegurarte es que esta es una decisión que ya tenía Claudia Sheinbaum desde hacía mucho tiempo, ¿no? Incluso ella lo que aspiraba es a que Omar García Harfuch fuera su sucesor en el gobierno de la Ciudad de México. Así es el nivel de confianza que siente la señora Sheinbaum por este jefe policíaco. Y lo cual llama la atención realmente, porque si hay quienes piensen que la señora Claudia Sheinbaum pudiera ser una persona con cierta capacidad, etcétera, etcétera, o probidad simplemente porque está ahí en Morena, etcétera, etcétera, a mí me parece que haber tomado esta decisión, sin duda alguna, es una mancha que la acompañará durante lo que dure su sexenio y durante lo que dure Omar García Harfuch cuando tome protesta como secretario de Seguridad Pública Federal, que esto sucederá pues el 1 de octubre cuando llegue Claudia Sheinbaum. ¿Y por qué lo digo? Porque Omar García Harfuch es un sujeto que tiene un negro historial que lo ha acompañado, pues, dijéramos, por generaciones y por su propia historia personal. No olvidemos que Omar García Harfuch es nieto del general Marcelino García Barragán, el represor del 68, el autor de la masacre en Tlatelolco. Cuando en el debate ¿Qué cargo tenía su abuelo en ese momento, era Anabel, en el secretario 68? de la Defensa Nacional. Es, Cuando era la el señora secretario. Claudia Sheinbaum habló en el tercer debate pues cómo estamos, recordemos que aquí en este lugar donde se está llevando el debate, recordemos al PRI, la masacre del 68, pues dijéramos que el abuelo, el precursor, el autor intelectual y material de esa masacre fue justamente el abuelo de Omar García Harfuch. Después viene el padre de García Harfuch, que es Javier García Paniagua, uno de los policías más nefastos en la historia de México. Un hombre que fue hombre de la Dirección de Seguridad Federal de Seguridad, la DFS, la temida DFS, donde torturaban, desaparecían, no solo opositores al gobierno, sino también cualquier tipo de ciudadanos, una policía muy corrupta. Y dijéramos que Omar García Harfuch es uno de los muchos hijos que procreó Javier García Paniagua cuando María Sorté fue su pareja sentimental. Esta actriz que en ese momento era de moda, bueno, pues tiene esta relación sentimental con Javier García Paniagua, de la que nacen 2 hijos, uno de ellos Omar García Harfuch. Javier García Paniagua, y yo tengo las fichas de la DEA, en su momento fue parte de un organigrama realizado por la DEA, estamos hablando más o menos de 1980, donde lo relacionan directamente con el cártel de Guadalajara, que después se convertiría en el cártel de Sinaloa. Quizá no por nada, justamente sea Omar García Harfuch a quien se relaciona directamente justamente con ese cártel que también se relacionaba a su padre, con el cártel de Sinaloa. Omar García Harfuch realmente era un muchacho, dijéramos que sin ningún tipo de profesión, sin ningún tipo de actividad profesional. Él trabajaba en una empresa inmobiliaria con su madre en el 2008, todavía ni siquiera terminaba la preparatoria, había apenas terminado la preparatoria, no tenía ninguna profesión policíaca, no tenía ninguna licenciatura, no era nada, era un cuate que trabajaba con su madre ahí en la oficina de bienes raíces, cuando llega una mujer, Rosy Orozco, Rosa María Orozco, mejor conocida como Rosy Orozco, muy cercana al presidente
Felipe Calderón, el que se supone que es súper archicorre contra enemigo del gobierno de López Obrador y de la 4T. Bueno, pues Rosy Orozco es muy amiga y sigue siendo muy amiga, muy cercana de Felipe Calderón, y es gracias a las influencias de Rosy Orozco, que conocía a Luis Cárdenas Palomino, que Omar García Harfuch entra en esa nefasta Secretaría de Seguridad Pública Federal, conducida, liderada por Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, en aquel terrible sexenio de Felipe Calderón, donde esta policía federal era una narcopolicía. Bueno, pues Omar García Harfuch fue parte de ese grupo de narcopolicías, y desde aquel momento hasta ahora se ha visto involucrado en diferentes eventos relacionados con su corrupción y con sus vínculos con el crimen organizado. Nace entonces, llega al poder, digamos, pues no sé si sea así tan claro, pero por vía de Felipe Calderón. Es como dijéramos llega. Que llega la policía, se hace policía de la noche a la mañana, sin ningún curso, sin ninguna capacitación, sin ninguna cualidad, ni siquiera intelectual, profesional, para poder llegar. Llegó ahí, pues, por las influencias de Rosy Orozco y gracias a Luis Cárdenas Palomino. Es por eso que Omar García Harfuch tiene una carrera estrepitosa, dijéramos, creció muchísimo durante esos 4 años que todavía estuvo en la Policía Federal con Luis Cárdenas Palomino. Era quien le iba primero comenzó yendo por la ropa de tintorería de Luis Cárdenas Palomino. Hay quien lo recuerda ahí siempre sentado ahí como una especie de perro guardián de Luis Cárdenas Palomino. Era bastante inepto, así que pues Luis Cárdenas Palomino siempre se lo agarraba de bajada y el otro sí jefe, pero dijéramos que en realidad Omar García Harfuch no tenía ninguna capacidad, por eso fue un policía desastroso. De esta época de Felipe Calderón y más atrás, pues vienen las acusaciones contra Genaro García Luna, que es el que está preso en Nueva York. ¿Tú qué has podido indagar? ¿Es cercano Omar García Harfuch a este modelo de policía? ¿Tiene algún tipo de lazos con Genaro García Luna? ¿Tiene algún tipo de historia? Porque pues que fácilmente Genaro García Luna es cercano, entonces hace unos años todavía estaba aquí en México operando. No olvidemos que en la Corte de Distrito de Nueva York hay 3 acusados principales por haber estado en la Secretaría de Seguridad Pública Federal y haber estado trabajando junto con el Cártel de Sinaloa, junto con toda la gente que estaba directamente adscrita a ellos. En la Corte de Distrito de Nueva York, cuando fue el juicio de Genaro García Luna, pusieron las cabezas de ese grupo criminal de policías y después todo el personal que estaba bajo su cargo y que estaba también contaminado por esas actividades de narcopolicías. Está Genaro García Luna, que está en la cárcel, está Luis Cárdenas Palomino, el padrino, el mentor, el protector de Omar García Harfuch, con quien Omar García Harfuch no solo tenía, sino tiene una estrecha amistad. Y después Ramón Pequeño. Es Omar García Harfuch quien estaba incrustado en este grupo de narcopolicías por la vertiente de lo que es Luis Cárdenas Palomino. Después, cuando termina el gobierno de Felipe Calderón e inicia el gobierno de Enrique Peña Nieto, muchos de estos narcopolicías se quedaron incrustados en el sistema de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Y uno de esos narcopolicías fue justamente Omar García Harfuch. Omar García Harfuch, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, también continúa este ascenso vertiginoso en su carrera policial, pese a que reprobó sus exámenes de confianza. Yo lo publiqué en el 2020. Mis investigaciones sobre García Harfuch no tienen que ver con la elección presidencial, ni tienen que ver con su supuesta probable candidatura al gobierno de la Ciudad de México, ni con ahora. Tienen desde 2020 que lo estoy investigando y estoy señalando y he publicado los documentos que acreditan que, número uno, él mismo en su examen de polígrafo dijo que tenía relaciones con el crimen organizado. Número 2, él dijo que su propio hermano, Javier García Morales, su hermanastro, uno de los hijos que procreó Javier García Paniagua, se dedicaba al crimen organizado y que por eso fue asesinado en Guadalajara. Después habla todos estos documentos de que
el intelecto de Omar García Harfuch no era apto para ocupar ningún puesto en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, mucho menos un puesto de mando. Y además, debido a que había reprobado sus exámenes de confianza, debía ser expulsado de inmediato. Estos fueron los exámenes de confianza que reprobó en 2009, en 2011 y después en 2012 se abre todo un procedimiento para expulsarlo de la Policía Federal, pues por corrupto, porque no pasó los exámenes de confianza, que son elementales para cualquier policía de cualquier rango pueda quedarse en el cargo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que Luis Cárdenas Palomino lo protegió y lo protegió. Gracias a eso, Omar García Harfuch se quedó en la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Cuando llegó el gobierno de Enrique Peña Nieto, continúa su carrera de ascenso. ¿Por qué? ¿Por méritos? No, sino porque un familiar de Luis Cárdenas Palomino, Humberto Castillejos, que era nada más y nada menos que el consejero, ¿cómo se dice? Jurídico de la presidencia, presidencia, lo siguió protegiendo a Omar García Harfuch de todas sus corruptelas y por eso siguió ascendiendo y ascendiendo hasta llegar, pues dijéramos, hasta el gobierno de Morena, pasando por el caso de Ayotzinapa, porque ese es otro tema en el que Omar García Harfuch está directamente involucrado. ¿Hacia dónde va Claudia Sheinbaum? ¿A qué le está apostando? Porque yo la verdad dudé que fuera Omar García Harfuch después de, pues, de lo que sacaste en el libro, después de todas las polémicas. La verdad yo dije, no va a ser Omar García Harfuch. ¿Hacia dónde va? Él es un personaje, hay que reconocerlo, popular, empieza a ser un personaje popular, independientemente del mensaje que tenga. ¿Quiere estar cerca de quién? ¿Quiere a lo mejor hacerlo, como tú dices, su sucesor en un futuro cercano? Número uno, recordando toda esta historia que he contado de Omar García Harfuch, muy cercano a Tomás Herón, autor, él era, Omar García Harfuch era el jefe de la Policía Federal cuando los estudiantes de Ayotzinapa fueron atacados y desaparecidos por la Policía Federal en Guerrero. Él era el jefe en ese estado. Él recibió notificaciones durante todo ese día y los días subsecuentes de lo que estaba pasando ahí. No olvidemos que el propio Giei y el propio Alejandro Encinas lo acusaron de haber sido parte, o sea, el propio gobierno, o sea, este gobierno de la llamada 4T, lo señaló de haber sido parte de la fabricación de la verdad histórica. Cuando tú me preguntas cómo es posible que Claudia Sheinbaum, conociendo todos estos documentos, conociendo que el propio gobierno de la llamada 4T lo tiene tachado, aún sabiendo que una ala del propio Morena lo ha rechazado, por eso Omar García Harfuch no llegó a ser candidato del gobierno de la Ciudad de México. Omar García Harfuch es de la vieja escuela de García Luna. No olvidemos que García Luna era muy popular hasta 2019, hasta días antes de que lo detuvieran. Había medios de comunicación pagados, porque todo eso se hace con propaganda, y me parece que sí hay un propagandista que metió muchísimo dinero para esta inflada imagen, es justamente Omar García Harfuch, a través de redes sociales, etcétera, etcétera, empezó a subir como la espuma de manera artificial, porque si se ve realmente lo que hizo en la Ciudad de México es un rotundo fracaso, un maquillaje de cifras, una violación de derechos humanos, una fabricación de delitos, y no lo digo yo, lo dicen jueces al respecto. Por ejemplo, está el caso, recordarás tú, de lo que ocurrió el 15 de marzo de 2023, ahí en un operativo que se hizo en una empresa, Black Wall Street Capital, en la Ciudad de México, en donde, pues supuestamente, ya sabes, tipo García Luna, ¿no? Hacen toda la faramalla, muchos medios de comunicación, aquí estamos desmantelando una célula criminal, ¿no? Lo que hicieron es entrar, detener personas, sembrándoles droga y arma. No lo digo yo, sino están los videos que lo prueban, y están dos jueces que determinaron eso, que la policía de Omar García Harfuch, como la de Luis Cárdenas Palomino, como la de Genaro García Luna, ¿no? Porque esa es la escuela, sembró drogas, arma, violó derechos humanos, pero ¿qué es lo que hizo? Se robó $3 millones y 15 millones de pesos en efectivo que nunca hasta la fecha han aparecido. Entonces, ese es García Harfuch. Claudia lo sabe. ¿Por qué lo quiere de esta manera? Por eso. Por la misma manera que Felipe Calderón quería
a Genaro García Luna. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio, alguien tiene que hacer las conexiones, alguien tiene que mantener buenos vínculos con el cártel de Sinaloa y no hay duda de que Omar García Harfuch es uno de esas personas que ha hecho el trabajo sucio desde hace mucho tiempo, abusando y violando todas las reglas y permitiendo que sus jefes, como en el caso de Felipe Calderón, en el caso de Genaro García Luna, ¿no? García Luna le hacía todo el trabajo sucio, pues para que Felipe Calderón supuestamente hiciera esta guerra contra los carteles de la droga. Aquí en el caso, imagino, Claudia Sheinbaum nos querrá dorar la píldora para después decirnos que gracias a Harfuch el país está pacificado, ¿no? Cuando en realidad todo será un gran montaje. La defensa de Genaro García Luna logró cambiar la audiencia hasta octubre, noviembre, me parece. ¿Qué están esperando ellos? ¿Qué estaban esperando ver estas decisiones? ¿Qué es lo que podría ser parte de su estrategia de ellos? ¿Por qué aplazar más? Yo he preguntado justamente a gente del gobierno de Estados Unidos cuál es la razón, ¿no? Si hay alguna posibilidad de que esto pueda tener algún tipo de marcha atrás, ¿no? Y me han dicho que en realidad no, son estrategias legales de la defensa. La defensa, incluso lo que ha argumentado al menos ante el juez de esta corte, es que tenían otros casos y que no podían atender el caso de García Luna. Lo cierto es que García Luna está en la cárcel. García Luna puede atrasar y atrasar y atrasar el juicio. Ya fue declarado culpable. No es que de pronto nos van a decir, ya ahora es inocente. No, fue declarado culpable por unanimidad de un jurado. La fiscalía presentó las pruebas, los testigos, y lo único que se espera es que le dicten sentencia. No olvidemos que hace muy poco se dictó sentencia justamente en otra corte, pero igual en Nueva York, contra Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, y le dieron 45 años de prisión. Bueno, pues más o menos eso es lo que le darían a García Luna, o incluso está arriesgando la cadena perpetua, ¿no? Pero de eso no hay duda. O sea, todo esto que quieran hacer en México o el nombramiento de Harfuch no tendrá ninguna influencia en esa sentencia. Lo que sí puede tener influencia es en la liberación de su padrino, de su mentor, de su padre putativo, adoptivo, dijéramos, que Luis Cárdenas Palomino, que está ahorita en la cárcel en la Ciudad en México, está buscando ser pasado a una cárcel de la Ciudad de México, y sí, es posible que si Omar García Harfuch obtiene este nivel de poder, pueda obtener que su mentor, su padrino y su cómplice pueda llegar a estar libre. Y lo peor de todo es que durante todo este tiempo, del 2012 que termina el sexenio de Felipe Calderón hasta ahora, todo este tiempo, todo ese grupo corrupto de policías, toda la gente que trabajaba para Luis Cárdenas Palomino, la gente que trabajaba para Genaro García Luna, la gente que trabajaba para Ramón Pequeño, o sea, para esto, todo el equipo que trabajaba para estos 3 acusados de narcotráfico en Estados Unidos, que no hacían las cosas solos, necesitaban un equipo que orquestaba toda esa protección al cártel de Sinaloa, han trabajado intermitentemente con Omar García Harfuch en diferentes posiciones que ha ocupado. Eso sucedió en la Ciudad de México y eso, por desgracia, seguramente seguirá sucediendo cuando sea secretario de Seguridad Pública Federal, lo cual es realmente simplemente darse un balazo en el pie la señora Claudia Sheinbaum. ¿De qué nivel serán sus compromisos con el crimen organizado? Esa es una pregunta. Señora Claudia Sheinbaum, ¿por qué está haciendo esto? ¿Cuál es su explicación racional? Que se deje de propaganda y de mentiras. ¿Cuál es la explicación verdadera de esto? Lo único que habla es de un compromiso muy grande para continuar con los mismos compromisos de López Obrador, y esos compromisos, como lo revelé en mi libro La Historia Secreta, son principalmente con el cártel de Sinaloa. Anabel, pues finalmente, para agradecerte, nos das un panorama de lo que podría venir. Pues, ¿qué podrías esperar? Ya lo dijiste, ya lo comentaste. ¿Qué podríamos esperar entonces, por lo menos en el primer año de Claudia Sheinbaum con Omar García al frente de la seguridad? Y bueno, y él da un mensaje importante, dice que va a tomar el CISEN, que va a regresar el CISEN y además lo va a controlar ahora, ya no Gobernación, ya no lo va a controlar desde el Palacio Nacional, se lo va a controlar la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Yo creo que, como lo había señalado, Omar García Harfuch hará el trabajo sucio, tanto contra integrantes de la oposición
como para ayudar a algunos grupos de crimen organizado, para violar derechos humanos, para continuar con esta propaganda del superpolicía, como en su momento lo hizo Genaro García Luna, pero en realidad sin obtener resultados sólidos que puedan significar un verdadero abatimiento de la delincuencia que existe en México. Eso no lo veremos. Veremos mucho maquillaje, veremos muchos fuegos artificiales y veremos a un policía corrupto que es del gabinete que ha nombrado Claudia Sheinbaum, es de los pocos que es de ella. Casi la gran mayoría son gente del gobierno de López Obrador que van a repetir. De los pocos es Omar García Harfuch. Qué grave es que sea con este negro historial. Y bueno, lo que yo supe por parte de un integrante del equipo de Claudia Sheinbaum es que hay una cosa todavía mucho más grave detrás de todo esto. La cosa más grave detrás de todo esto es que Claudia Sheinbaum, aquel 2 de junio, después de saber, digo, irónicamente, ¿no? Le digo, con la gran sorpresa de que había ganado las elecciones, bueno, sabemos que no fueron elecciones equitativas ni democráticas, etcétera, etcétera. Lo primero que hizo cuando estaba ahí en un salón en el Hotel Hilton en Alameda, es voltearse hacia Omar García Harfuch y decirle, tienes que hacer mucho para irte preparando para el 2030. Qué grave que Claudia Sheinbaum no piense en un morenista, sino en uno más cercano al PAN y al PRI. Qué grave que Claudia Sheinbaum no esté pensando en una persona de probidad. Qué grave que Claudia Sheinbaum esté pensando en un jefe policíaco para sucederla en el 2030, para que sea el candidato de Morena. ¿De verdad eso es lo que quiere Claudia Sheinbaum? La gran pregunta es, entonces, ¿quién es Claudia Sheinbaum? ¿Ves a Omar García Harfuch entonces? Da muchos mensajes, Claudia Sheinbaum, ¿no? Regresa a Ebrard, no se sabe si van a ver ahora si vas o tengo este agradecimiento. No, Ebrard ya está en la lucha. esto de Ebrard es la mayor hipocresía que yo haya visto en la historia reciente. Pues, realmente, yo creo que el gabinete de Claudia Sheinbaum, la gran mayoría fue impuesto por López Obrador. No me queda prácticamente la menor duda. Y muy pocos son los que entran, los que son, dijéramos, de la gente de Claudia Sheinbaum y que entran ahí, ¿no? Como la exfiscal Ernestina Godoy, que ahora va como consejera de la Jurídica, presidencia, consejera. si no me equivoco, sí. Sí. Una mujer que hizo un papel nefasto en la fiscalía. Una mujer que permitió que incluso el fiscal, el entonces titular del vocero de la fiscalía, Ulises Lara, estuviera extorsionando a personas, llamando por teléfono, pidiendo millones de pesos en pago para ordenar liberaciones. De eso estamos hablando. Bueno, qué grave que las dos personas de mayor confianza de Claudia Sheinbaum, una en la Consejería Jurídica y otra en Secretaría de Seguridad Pública Federal, tengan estos perfiles, ¿no? Entonces, yo sí pienso que la gran mayoría del gabinete es de López Obrador. Claudia Sheinbaum, para aquel histórico 2 de junio, cuando hizo esta cena de esa noche, dizque para celebrar su triunfo, ¿no? Cuando Marcelo Ebrard preguntó, oigan, pues yo quiero ir, no, señor, usted no está invitado a la cena. O sea, imagínate, tú no lo invitas a tu cena de festejo, lo tachas, personaje no deseado, y lo invitas al gabinete, pues es nada más, eso se puede explicar únicamente porque es una posición de López Obrador. Se lo impusieron, ¿crees? A Marcelo Ebrard. Muchos Pues se impusieron. Y yo creo abriendo. que Claudia se puso de rodillas y gracias a eso pudo imponer a Omar García Harfuch, que de acuerdo a la información que yo he obtenido, no era bien visto por López Obrador, porque López Obrador podrá hacer muchas cosas, pero es una gran incongruencia, cualquiera lo puede ver. ¿Cómo es posible que López Obrador ha atacado durante no sé cuántos años de todo este sexenio a Genaro García Luna, a Felipe Calderón, y metes a alguien de ese equipo a la Secretaría de Seguridad Pública Federal? ¿De verdad? ¿Ese es el segundo piso de la 4T? Bueno, pues ya que se abrió el panorama, bueno, que lo de Ebrard, fíjate que dio mucha calma a los mercados, que estaban sobresaltados, dio un poco de calma, quizá, además que viene el posible regreso de Donald Trump y la renegociación del TEME, el tratado de comercial. Pudiera ser que él está muy cercano a su yerno, a Jared Kushner, me parece que se llama,
a Ivanka Marcelo, Trump. sí. Sí, Marcelo. Sí. ¿Cómo ves a Rosa Isela, ya que le abriste el panorama? Porque eso es una de las piezas más importantes de la Secretaría de Gobernación. Eso. Rosa O Isela, sea, por favor. ¿cómo la ves ahí? Número uno, dime qué capacidades ha mostrado Rosa Isela, honestamente. ¿Cuáles son los méritos de ella para tomar semejante responsabilidad en el país? Cero, ninguno. Fue una, no diría pésima, fue una inexistente secretaria de Seguridad Pública Federal, fue una vocera. Y veamos qué es lo que pasa con García Harfuch. Ahora tendrá el CISEN, pero no tiene la Guardia Nacional, que es realmente la parte operativa de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que de acuerdo a lo que tengo entendido, cuando Claudia le dijo, tú serás el próximo secretario de Seguridad Pública Federal, le había ofrecido que se quedaría con la Guardia Nacional. Aparecer ahí en Palacio Nacional, donde siguen mandando, y quién sabe por cuántos meses o años siguen mandando, dijo, no. La Guardia Nacional con hermanos de Harfuch, no, se queda con la Sedena. Veamos si después Claudia, al final de cuentas, ya que se haga desecho de López Obrador, lo tenga más lejano, mete de nuevo la Guardia Nacional en manos de falso niño héroe, ¿no? Peor que el Guasón, dice Minili, que el Damaso López Serrano, uno de los altos integrantes de Cártel de Sinaloa, peor que el Guasón resulta realmente el propio Omar García Harfuch por ser un hombre que recibe sobornos del Cártel de Sinaloa y que finge ser un buen policía, ¿no? Anabel, te agradezco muchísimo en esta primera vista de lo que podría suceder en la siguiente administración. Vamos a estar pendientes de tu voz, es muy importante por toda la información que tú tienes. Te agradecemos muchísimo. ¿Con qué te quedas? ¿Qué podrías resaltar? ¿Qué podrías destacar? Yo lo único que propongo a la ciudadanía es estar de verdad muy vigilantes a qué pasa con Ramón Pequeño, qué pasa con Luis Cárdenas Palomino, que todavía están libres y están en México. Bueno, en el caso de Luis Cárdenas Palomino está en la cárcel, pero puede salir libre gracias a las influencias de Omar García Harfuch. Y sobre todo, ¿quiénes son los integrantes del equipo de Omar García Harfuch? Ahí realmente es donde mucho más se podrá concretar esta información que estoy dando de que es simple y sencillamente un Genaro García Luna II y que tiene sobre sí al gobierno de Estados Unidos que está enterado de sus fechorías. Lo van a vetar con Claudia Sheinbaum. El gobierno de Estados Unidos le va a decir, no, Claudia, no lo van a hacer. Pero le van a seguir acumulando el expediente que ya tienen contra él. Y pues veamos cómo termina Claudia Sheinbaum con un personaje como este. No vaya siendo que termine igual en Estados Unidos prisionero por corrupción y complicidad con el crimen organizado. Muchas gracias, Anabel Hernández, por estar aquí en Periodismo en Breve. Te agradecemos mucho, como siempre. Un abrazo, gracias. Gracias, un abrazo, gracias. Hasta luego. Gracias.